Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. Una de las principales herramientas procesales con la que contamos los gobernados, no solamente los ciudadanos, sino cualquier persona que se encuentre en el país de manera legítima o no legítima, es el juicio de amparo. Se trata de la herramienta procesal por antonomasia para la protección de derechos individuales y aún más de derechos humanos. Esta herramienta procesal, originalmente nacida en Yucatán, en la República de Yucatán, cuando todavía no era parte de México, nuestro país la adoptó, la ha hecho propia y se ha convertido en uno de los principales orgullos de la justicia de nuestro país. Esta ley ha cambiado en varias ocasiones y quizá la más reciente reforma de más trascendencia fue la que se hizo en el año de 2013 a partir de la reforma constitucional en la que se incorporaban los derechos humanos como parte del sistema jurídico interno. Y para conversar sobre este tema, sobre las novedades que encontramos en materia de amparo y la forma práctica en que este opera, he invitado a un extraordinario abogado y una magnífica persona. Me refiero al licenciado Olmo Guerrero. Olmo obtuvo su licenciatura en Derecho en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey y posteriormente estudió una maestría en Derecho en la Universidad de Illinois en Champaign, Illinois. Actualmente es socio del prestigiado despacho de Martínez Arrieta y debo decir que el día de hoy es uno de los litigantes de mayor prestigio en nuestra comunidad, tanto en materia de derecho administrativo como en derecho de amparo. Además de su propia práctica profesional, Olmo constantemente ha participado en la protección de derechos comunitarios, una labor que ha realizado pro bono y a los cuales creo que nos habremos de referir necesariamente en esta plática. Olmo, muchas gracias por haber aceptado la invitación para compartir conmigo estos micrófonos y anticipo que tu participación en este programa será muy importante. Cuéntame, Olmo, ¿cuáles, en tu opinión, han sido las principales modificaciones que han cambiado la manera en que se conceptualiza y se ejercita, se practica el juicio de amparo y cuáles han sido sus alcances para los justiciables, las personas que eventualmente requieren de esta protección constitucional? ¿Qué tal, Carlos? Antes que todo, muchísimas gracias por invitarme a platicar contigo y con tu público. El juicio de amparo, efectivamente, hasta para las personas no versadas en el derecho, es este remedio conocido y popularizado a nivel nacional sobre este instrumento de protección de derechos fundamentales. Ha sido un camino que ha ido evolucionando sobre qué es el juicio de amparo, y yo pondría hincapié, tal vez dirigiendo un poquito esta plática, a 2 o 3 cambios que han sido fundamentales, trascendentales en el amparo.
que son la incorporación de manera expresa en la ley de amparo del interés legítimo para la promoción del mismo, y un poquito, no una incorporación legislativa, pero sí una reconceptualización que se ha ido dando sobre los efectos que puede tener el juicio de amparo una vez que se dicta la sentencia. Y dentro de que en realidad es la clave, porque todo lo demás es teoría y deporte para los abogados, pero para los justiciables realmente lo que les interesa son las consecuencias prácticas que las sentencias o las medidas procesales van a tener en la protección de sus derechos. Totalmente de acuerdo. El juicio de amparo, creo que se reconoce legislativamente en el año 2013 la necesidad de acoplarlo, modernizarlo y tratar de regresarlo un poquito de su icónica grandeza. Se fue quedando, creo yo, a través de limitar el juicio de amparo únicamente con la promoción del interés jurídico. Se amplía hacia el interés legítimo y se empieza a quitarle lo acartonado a la famosa fórmula Otero, es decir, a la fórmula que establecía que los efectos de la sentencia del amparo únicamente pueden proteger estrictamente las personas que son parte del juicio. Y estos dos puntos fundamentales, lo que es la incorporación expresa al interés legítimo y lo que es la relativización de la fórmula Otero, son torales para ir entendiendo los nuevos alcances del juicio de amparo. A ver, en beneficio del público que nos hace el favor de escucharnos, ¿podrías ayudarnos a desglosar un poco qué es el interés jurídico, qué es el interés legítimo? A primera vista parecerían ser la misma cosa, pero me imagino que hay algunas significativas diferencias que tú quieres tratar para luego pasar a esto de la fórmula de Otero, que aunque entre los abogados es muy conocido su significado, entre los no juristas quizá no necesariamente. Es correcto. El juicio de amparo, como sabemos, es un instrumento de protección y promoción, un instrumento que básicamente busca que los derechos fundamentales de un administrado, de un particular, de una empresa, sean respetados por parte de una autoridad, ya sea que hay omisiones en relación con los actos que tendría que hacer, o en su caso, que se realicen actos por parte de autoridades que los afecten. Tradicionalmente el juicio de amparo fue ideado bajo la concepción de un Estado liberal. ¿Qué significaba esto? Se tenía la expectativa que el Estado no tanto que realizara cosas a tu favor, no tanto que te garantizara una educación, no tanto que realizara un tema de orden cultural o te proveyera de una vivienda, sino lo que se buscaba en esta concepción de Estado liberal era que el Estado no se inmiscuyera, que el Estado no te molestara, no se afectara. Bajo este entendimiento de un Estado de orden liberal que se espera que no se entrometa, pero que tampoco se espera más de él, se planteaba que el juicio de amparo, cuando se combatían actos de autoridad, ya sean administrativos o legislativos, leyes o actos en sí de autoridades administrativas, lo que se limitaba o se acotaba era que existiera un interés jurídico, es decir, que hubiese una facultad de exigencia que daba la norma que te permitía que el Estado dejara de hacer. O tratando de hacerlo en términos un poquito más sencillos, pensando en derechos como los de propiedad o libertades, el interés jurídico básicamente es esa facultad de exigencia en el que el sistema jurídico reconoce que se le puede exigir a una autoridad que deje de hacer algo de forma particular. Es muy claro en la evolución del derecho que, por ejemplo, en temas como libertad, tú puedes exigir a una autoridad que no haga algo. Entonces, los juristas establecían, ¿sabes qué? Eso es interés jurídico. ¿Qué significa? Que el sistema jurídico reconoce que tú particularmente tienes la facultad de exigirle a una autoridad particular que no haga algo. Y era muy entendible con libertad y también es muy entendible con propiedad. Si tú tienes tu casa, una propiedad diversa, tienes el derecho de propiedad, te da esa facultad a ti de exigirle particularmente a una autoridad particular que deje de molestar. Y eso es como se estructuró originalmente el juicio de amparo. El juicio de amparo requería una legitimación, es decir, ¿quién podía plantearlo? Quien tuviera un interés jurídico. ¿Quién tiene un interés jurídico? El que es propietario de algo o el que tiene su titularidad de su libertad. Porque si vemos, Carlos, en estos dos derechos, propiedad y libertad, es muy claro que el sistema jurídico te permite concluir que tienes una facultad de exigirle a una autoridad que deje de hacer algo. Y esa es la estructura tradicional, Carlos, de ese interés jurídico como puerta de entrada del juicio de amparo. Te decían, puedes presentar un amparo,
pero dime cómo te agravia eso. Ah, me agravia porque tengo un interés jurídico, y el interés jurídico lo definían o lo traducían como un derecho subjetivo, esa facultad de exigencia que el sistema normativo te da para exigirle a una autoridad particularizada que dejase de hacer algo. Y esa era la estructura, Carlos, ahí interrúmpeme cuando quieras, pero era la estructura tradicional del juicio de amparo, por así decirlo, porque se tenían expectativas muy acotadas o muy limitadas de lo que la autoridad tenía que hacer. ¿Qué tiene que hacer la autoridad? No molestar. ¿Y dónde es evidente que puedes exigirle que dejara de molestar? En propiedad y libertad. Facultad de exigencia, interés legítimo, interés jurídico, significaba derecho subjetivo. Facultad de exigencia que me da la norma, y muy claramente se desprenden del derecho a propiedad y de la libertad. Ahí creo que nunca ha sido muy conflictuar, no ha habido mucho margen de debate a entender que en esos casos se tiene un derecho estilo regla, un derecho con estructura de regla que te permite exigir particularmente a una autoridad particular la no realización de una conducta que afecta. Entiendo, entonces, además de que me parecen muy bien escogidos los ejemplos, quiere decir que si viene la autoridad y se quiere meter a mi casa o quiere tomar algo de mis bienes o una esquina de mi derecho de propiedad, yo tengo el derecho de decirle, me estás afectando en mi derecho de propiedad, no puedes hacerlo. O si voy caminando por la calle y sin más queremos detenerlo porque usted se ve sospechoso, oigan, pues usted no tiene derecho, yo tengo derecho a seguir caminando por la calle sin que me afecte. Si usted me quiere detener, me está causando una lesión directa a mi derecho de caminar libremente. ¿Eso sería el ejemplo? Totalmente de acuerdo, y diste una palabra clave, se está afectando directamente. Es claro que la afectación entre la actuación de la autoridad en los ejemplos que das, Carlos, y el particular que se siente afectado es directa. Vemos claramente esa afectación, vemos esta individualización de la conducta con la afectación, y es como tú bien lo indicas, el juicio de amparo se instruyó, se ideó bajo un estado de carácter liberal. En lo que esperabas es que el estado te dejara hacer, que te dejara desarrollarte y que no se metiera a molestar. Entonces, cuando entraba a molestarte en tus propiedades, en tus libertades, ya tenías una facultad de exigencia particularizada, es una autoridad particular, y era muy lineal entre tú y la autoridad. Había poco margen de duda de que, por ejemplo, Carlos, podemos ver en temas como el derecho de propiedad, que todo el sistema jurídico tiene esta estructura de regla. Encuentras disposiciones que te hablan de los derechos reales, y en el derecho real lo definen como esta potestad que tiene sobre un bien para disponer de él. Es claro que el sistema jurídico estructura estos tipos de derechos bajo las formas de reglas. La facultad de exigencia vas a encontrar particularizada, las acotaciones de qué puede ser la autoridad también las vas a encontrar acotadas, y el ejemplo que das tú es muy claro sobre cómo empezó a funcionar el amparo, a través de aquel que tuviese un interés jurídico, y el interés jurídico se reflejaba en los dos tipos de derechos más sencillos de entender: libertad y propiedad, que implicaban que la autoridad no te afectara, no te expropiara sin un procedimiento adecuado, no te impidiera tu libertad de tránsito, como bien planteabas, o inclusive la propia pérdida de la libertad en general, bajo dos conductas pareciera ser que son de la esencia más elementales: no entres a molestarme, no entres a afectarme. Es decir, ya si no haces, no destruyas. Claro, es decir, aunque se trata de dos ejemplos muy claros para ilustrar, pero que obviamente tenían mucho más implicaciones. Sin embargo, siendo esta la concepción original, me imagino, y original hablamos de mediados del siglo XIX, yo me imagino que en 150 años las cosas algo habrán cambiado y consecuentemente se necesita ajustar el derecho y la legislación a la realidad. ¿En qué sentido ocurrió esta evolución? Sí, creo que se empieza a modificar un poco la expectativa que tenía el particular en relación con el Estado. Se parte, creo yo, hasta de la propia evolución histórica de un Estado con menos capacidades, y un Estado que lo que buscas es que no se entrometa, no te afecte. Se van desarrollando las sociedades, se va descubriendo, se van haciendo aparatos estatales más robustos,
se empiezan a reconocer no únicamente estos de derechos de orden de libertad o de orden patrimoniales, sino que se empiezan a reconocer a través de instrumentos internacionales y la propia Constitución los derechos que se les denominan económicos, sociales, culturales y ambientales. Se empieza a desarrollar la industria empieza a demostrar que no es únicamente que el Estado no te impida realizar tu trabajo, tu industria, sino que tu trabajo puede tener una incidencia colectiva sobre la contaminación, por ejemplo. No es únicamente que el Estado haga tal cosa, sino que permita tener una cultura para entender los fenómenos sociales como tengo. Entonces, se reconoce, Carlos, que el Estado no únicamente tiene que evitar molestar, sino que el Estado tiene que ser copartícipe, tiene que fomentar la posibilidad de que tú puedas acceder a niveles de vida más adecuados al brindarte desarrollos, al brindarte oportunidades para poder desarrollarte en derechos como el medio ambiente. Es decir, se empieza a reconocer que el Estado debe garantizarte un medio ambiente adecuado, se empieza a reconocer que el Estado debe garantizarte un acceso a la educación, a la cultura, a la seguridad social, y ahí la estructura de estos derechos ya no son suficientes con solo esperar que el Estado no haga, sino que se cambia la moneda, y ahora lo que se busca es, para poder llegar a ellos, lo que se necesita es que el Estado haga, que genere instrumentos para un medio ambiente adecuado, que genere instrumentos para poder tener educación pública de calidad, que genere instrumentos para poder acceder a la cultura, y ya es insuficiente un Estado que únicamente no tiene que molestar, y se requiere o se vuelve necesario un Estado que activamente realice conductas, que deje de ser omiso y se mueva para poderte garantizar este tipo de calidad de vida. Y de ahí me imagino que nace el concepto de el interés legítimo, es decir, no se te está afectando de manera directa un derecho garantizado, la propiedad o la libertad, como veíamos en los ejemplos anteriores, sino que se trata entonces, es lo que te estoy entendiendo, de ciertos derechos que tú tienes como persona, derecho a la cultura, derecho al agua, derecho a los bienes que te ofrece el momento, a la tecnología, etcétera, pero tú no puedes decir, oye, me estás causando una afectación directa en mi cultura. Es correcto. Cosas así por el estilo. Entonces, el concepto del interés jurídico claramente se convierte en insuficiente y aparece esta nueva concepción que tú comentas del interés legítimo. ¿Es así como ocurren las cosas? Totalmente de acuerdo. Si pudiésemos hacer una analogía de interés legítimo y jurídico con una construcción y un juicio, imaginemos que el juicio de amparo es una casa. Se tenía un interés jurídico que es la legitimación, ¿quién puede plantearlo? Y te decían, lo puede plantear quien tenga un agravio directo e inmediato. De hecho, el artículo 107 constitucional te dice, equipara el interés jurídico con el derecho. Si tú tienes un agravio directo e inmediato, tienes interés jurídico, puedes entrar a esta casa. El problema es que, como tú identificas, Carlos, el interés jurídico resulta insuficiente porque es una entrada pequeña a esta construcción del proceso, porque está orientado a dos estructuras tradicionales de derechos. Cuando se vuelve más complejo el desarrollo social, resulta insuficiente, por lo tanto, para entrar a esta construcción del proceso de un juicio de amparo, tienes que ampliar esta puerta de acceso. Es decir, si vemos, por ejemplo, el medio ambiente, la Constitución establece que todos tienen derecho a un medio ambiente sano. Te dice todos, pero a diferencia de que es propietario, pues su propiedad lo individualiza con la autoridad. Aquí hablan de un medio ambiente que es titularidad de todos. Y el interés legítimo lo que busca o lo que plantea o busca responder es cómo una afectación al medio ambiente puede generar un agravio suficiente para poder reclamar. El interés jurídico trata de resolver ese problema, es cómo una afectación al medio ambiente, cómo una actuación de la administración o de gobierno afecta a la cultura, pero cómo ese agravio, que a diferencia del interés jurídico, se entiende que es directo y muy particular, porque te trasciende directamente, cómo una obra que puede dañar el medio ambiente, que es de todos, puede esa obra generar un agravio hacia alguien que le permita tener una puerta más grande al proceso, al juicio, y que ese agravio hacia él le permita reclamarlo en un juicio de amparo. El interés legítimo lo que busca es decir,
¿cómo te legitimo a ti para que ese derecho que tiene una estructura totalmente amplia, todos tienen derecho al medio ambiente adecuado, todos tienen derecho a la cultura, esa estructura amplia que un acto que afecta el medio ambiente parecía ser que afecta a todos, pero pues no hay diferenciación? El interés legítimo busca decir, esa afectación a este tipo de derechos te permite a cierto grupo específico o a cierta persona específica reclamarlo, a pesar de que ese acto de afectación no iba dirigido a él. Cuando era tu propiedad, pues iba dirigido a ti con tu propiedad. Cuando era tu libertad, ese acto va dirigido a ti porque es tu libertad. En cambio, cuando se afecta al medio ambiente, no va dirigido a ti, es una afectación al medio ambiente, pero el interés legítimo te va a ayudar a resolver cuando esa afectación al medio ambiente permite que tú puedas acudir al juicio y reclamarlo por traducirse a una afectación propia. Esa es la magia del interés legítimo, que te da la oportunidad o la puerta de entrada a un proceso para decir, ese medio ambiente afectado lo puedo reclamar yo porque me afecta a mí, de una manera suficiente y diferenciada para poderlo hacer justiciable en un juicio. Es decir, una puerta estrecha se convierte en una puerta más amplia. Bueno, me parece muy interesante esto que tú estás diciendo, porque yo creo que la mayoría de la gente, incluso cuando siente que sus derechos concretos o abstractos están siendo violados, su reclamación es, bueno, pues debemos recurrir al juicio de amparo. Ayúdame a entender a través de algunos ejemplos concretos estas diferentes figuras. Es correcto. Se empieza, digo, es muy complejo. Hay crítica doctrinal que sostiene que el interés jurídico, el interés legítimo, esa diferenciación no es válida. Hay mucha parte doctrinal que dice que hablar de dos tipos de intereses es simplemente volver menos efectivo el juicio de amparo. Creo que no es el foro ni el momento para irnos a decantar esas distinciones. Voy a intentar ser más práctico sobre lo que ha dicho la Corte, que sí es interés legítimo y cómo eso permite hacer justiciable, Carlos, si estás de acuerdo, la Constitución a través de unos ejemplos. Sí, porque en un momento determinado lo que nosotros podamos opinar desde un punto de vista de pensamiento crítico, pues realmente ayudará a los legisladores a reformar las leyes. Pero el interés legítimo y el interés jurídico claramente viene establecido en la ley y claramente ya lo ha interpretado la Corte en un sentido determinado. Entonces, sí quisiera yo que me ayudaras con la casuística, con el ejemplo concreto. Sí, de interés legítimo, si agarramos, por ejemplo, un derecho ambiental, el derecho al medio ambiente sano, se dan los ejemplos como pueden ser los que siguen. Imaginemos que se es residente de un fraccionamiento, de una colonia, de un barrio, y en ese barrio, a pesar de que los planes de desarrollo urbano establecen que el uso que tiene que darse es un uso habitacional, se termina por autorizar una industria, una fábrica que genera unos niveles de contaminación extraordinarios y que hace racionalmente pensar que esa autorización puede afectar tu derecho al medio ambiente sano, puede afectar tu salud, producto de esta autorización que dio una autoridad estatal y o municipal. El interés legítimo te permitirá decir, ¿sabes qué? ¿Qué derecho quieres proteger? Medio ambiente sano y salud. Ok, esos derechos de forma mayoritaria se consideran por parte de la doctrina como derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, y su reclamo tradicional pues se tiene que hacer a través de esta legitimación, esta puerta más amplia, que es el interés legítimo. Para reclamarlo, uno tiene que decir... Por ejemplo, que yo quiero tomar un caso de la prensa. Si tú vives en Garza García, puedes reclamar que los humos y los gases que vienen de la refinería de Cadereyta te están causando pues una cierta molestia o te están afectando tu derecho a un medio sano. Aquí, y el camino es para allá. Aquí es bien interesante, Carlos, cómo estamos desarrollando la figura del interés legítimo y sobre todo estamos empezando a partir de
casos, siempre hay casos claros y casos más difíciles. Y como he ido caminando en la parte de impartición de justicia, ha sido con casos con esta temática, que un poquito la línea, el ejemplo que das, puede ser, imaginemos que en García se tiene la persona que vive de manera contigua a una industria contaminante. Y te dicen, el interés legítimo es ese agravio que te genera un acto de autoridad, en este caso la autorización de esa fábrica, de manera cualificada, diferenciada y real sobre los demás. Si bien es cierto, el derecho al medio ambiente sano es de todos, tú tienes un agravio con ese acto que incide en el derecho al medio ambiente sano y a tu salud de manera cualificada y diferenciada. ¿Por qué? Porque el tener una cercanía con el lugar que genera contaminación, porque al vivir en un lugar que genera una contaminación que no es conforme a derecho aceptable, esa diferenciación con los demás ciudadanos de otros municipios que tal vez viven en una lejanía, te permite decir que tu agravio, que tu afectación, a través del interés legítimo, tienes la legitimación para reclamar la autorización que se dio para operar. ¿Por qué? Porque el derecho al medio ambiente, si bien es cierto, esa actuación afectaría al final del día a todos, habrá sujetos cuya afectación es mayor que los otros, y esos sujetos cualificados, diferenciados en cuanto a su agravio, son los que van a poder venir con mayor facilidad a reclamar en un juicio que se respete este derecho fundamental al medio ambiente sano, a la salud. Es decir, el ejemplo que das, entre más se pueda vincular el acto administrativo que combates con un agravio diferente y mayor a los demás, mayor va a ser la posibilidad de que tu reclamo constitucional a través del interés legítimo resulte procedente y por ende pueda ser amparado como tal. Y aquí el ejemplo sería, se reclamaron las autorizaciones de una empresa que está contaminando. Yo, a pesar de que todos tenemos derecho a que no se contamine de manera irracional, yo o este vecino que vive al lado de la compañía tiene la evidente cualificación, diferenciación, particularización de su caso sobre los demás para decir, mi agravio es mayor. Ergo, tengo una mayor posibilidad de reclamar el amparo y una mejor posibilidad a su vez de obtener una sentencia favorable para que se deje de afectar ese derecho fundamental. Bueno, hay algunos casos que son muy interesantes, incluso algunos que tú has defendido. ¿Podrías ayudarme a través de estos ejemplos? Claro. Por ejemplo, también a través del interés legítimo llegamos a plantear, doy los antecedentes o los hechos. Una vecina de una colonia del sur de Monterrey utilizaba un cerro como lugar de esparcimiento, como un espacio público, inclusive planteándolo como el derecho de la ciudad. Utilizaba ese espacio para desarrollar su proyecto bien en cuanto a la parte de deporte. Se coloca una malla dentro de una cañada, Carlos, que era el medio para llegar a todo este caminito del cerro para una cumbre como tal, y se le reclamó precisamente por parte de esa vecina al municipio y al estado que se estaba afectando su derecho al medio ambiente sano, que se estaba afectando su derecho a la ciudad, un planteamiento un poquito más novedoso, pero que sería hacer, y se estaba afectando su derecho al deporte a través de la omisión de quitar los obstáculos para poder utilizar ese espacio como lugar de esparcimiento. El planteamiento que se hizo fue a través del interés legítimo. No encontrábamos que el cerro fuera de ella, que hubiera sido el derecho de propiedad tradicional del interés jurídico. No encontramos, que obviamente el cerro no era de ella, si no había que ser mejor amiga todavía. Es correcto. Es correcto. Es un lugar que colectivamente se utiliza. Había y como no es nuestra propiedad, no pudimos hacer un planteamiento tradicional de interés jurídico, esta facultad de exigencia, a diferencia que te afecte en tu casa, pero sí se podía entender que ella tenía una colindancia con el cerro, que tenía un uso particularizado con el cerro, que vivía muy cerca de esa zona en la que el cerro era muy connatural para utilizarse para un esparcimiento, y precisamente se planteó eso, interés legítimo. El derecho a la ciudad, que insisto es debatible su exigibilidad, pero lo planteamos, el derecho al deporte, el derecho al medio ambiente, le permitían a ella en su situación diferenciada de todos los otros. Ella era vecina del lugar inmediato donde estaba el lugar para hacer deporte, que es Cerro, a diferencia de vecinos de colonias mucho más alejadas. Esa diferenciación le generaba un agravio a su vez diferente que le legitimaba para decir, bueno, yo soy de ese grupo que puede reclamarlo, y lo fue precisamente a reclamar. Vengo a reclamar el cierre de un cerro a través del interés legítimo, y eso me da una posibilidad
de exigir que se quiten esos obstáculos que no tienen sustento jurídico y se me permita seguir aprovechando el mismo. Creo, Carlos, no sé qué opinas tú, que el interés legítimo es una forma que te vuelve, que vuelve justiciable artículos de la Constitución que históricamente era difícil volverlos justiciables, y tal vez puede ser como un momento histórico en el que hacia futuro entre interés legítimo y jurídico se van a volver un solo concepto y va a ser mucho más fácil volver justiciable todos los derechos. Pero por mientras, los derechos distintos a propiedad y libertad te dicen, dime cómo esa afectación a ese derecho te trasciende a ti más que al núcleo general de la población. Pero además yo veo otra cosa aquí, que como decías tú, tradicionalmente el juicio de amparo se convertía en una herramienta para evitar que el Estado interfiriera en el goce de tus derechos. Y lo que tú me estás diciendo, para efectos prácticos, se convierte en utilizar el juicio de amparo para garantizar que efectivamente podré ejercitar mis derechos. Esto le da un efecto distinto al enfoque tradicional que se había tenido de la institución. ¿Quisieras ampliarme un poco más de esto? Porque me parece muy importante. Totalmente de acuerdo, creo que es hasta un cambio de paradigma, Carlos, porque ya no es únicamente no me impidas que yo realice mi proyecto de vida, es tu Estado, realiza lo que te toca a ti para que el proyecto de vida se pueda desarrollar en comodidad, se pueda desarrollar efectivamente. Ya no es únicamente no molestes, es ven conmigo, ayúdame, genera las condiciones de orden social más idóneas para que el estado de bienestar funcione de mejor manera. Creo que das precisamente el clavo, Carlos, porque ya es hasta una forma de conceptualización distinta de nuestra relación con el Estado, no únicamente esperando que no molesten, sino ser copartícipe del desarrollo social, dando las condiciones socioeconómicas para que nuestro medio sirva para ese fin. Por ejemplo, en alguna ocasión leí una sentencia en la que un juez de distrito, y esto lo confirmó un colegiado, no solamente evitaba que se perjudicara el derecho a la vida, sino que obligaba a la autoridad para que les otorgara, en este caso, agua a los vecinos. ¿Podrías ayudarme con otro tipo de ejemplos tales como este que te estoy diciendo? O a lo mejor tú conoces este caso concreto y lo puedes desarrollar. Sí, no, hemos visto eso. De hecho, hay criterios. Este viernes pasado también se hablaba del núcleo esencial del derecho al agua en específico, pero efectivamente nos ha tocado ver asuntos en comunidades en los cuales no existía tuberías de agua como tal, en los que los tribunales colegiados y juzgados de distrito dicen específicamente el derecho al agua forma parte de un derecho fundamental. El agua es un elemento vital. Porque si no tomas agua te mueres, ¿verdad? En estos días es especialmente notorio. Totalmente de acuerdo, es fundamental que tengas líquido para un desarrollo vital, totalmente. Entonces se ordena, no únicamente, lo tradicional hubiera sido por parte del Estado, no estoy impidiendo que accedas al agua, y decir, no, tu Estado le dice a la autoridad jurisdiccional, tú tienes que hacerle llegar el agua, tienes que realizar actos positivos que les haga llegar ese líquido, no únicamente no afectar, sino tomar actos positivos para que lo puedan tener. Y al igual que ese ejemplo, Carlos, por ejemplo, nos ha tocado ver, o me tocó ver por ahí un asunto de 2 estudiantes menores de edad, en los cuales la estructura de educación en la que estaban ellos, en una escuela era de carácter privado, tenían estructurado el salón de clases para niños sin ningún tipo de necesidad adicional para su proceso de aprendizaje. No recuerdo qué características tenían los menores, pero se llegó y muy interesante, porque se le ordenó a una institución privada, es decir, a un particular que hace funciones de autoridad en términos del artículo 5 Ley de Amparo, se le ordenó no únicamente que no impidieran que estos menores fueran a clases, sino se les ordenó que tomaran las medidas para dar la verdadera accesibilidad a esas 2 personas, a esos 2 menores, y que el tipo de enseñanza del aula
fuese acorde a que ellos tuvieran la posibilidad de adquirirlo y disfrutarlo y poder desarrollarlo. Les ordenó tomar acciones positivas de configuración, ajustes razonables dentro del aula para que los dos estudiantes que tenían necesidades adicionales o necesidades de carácter especial pudiesen disfrutar, pudiesen aprovechar efectivamente el acceso a una educación y no fuera únicamente discurso. Pero además de estos efectos positivos de la sentencia, me parece que acabas de tocar otro nervio, porque el concepto de autoridad responsable parece que también se amplía, porque en este caso concreto, las escuelas ni siquiera son escuelas públicas, se trata de instituciones educativas privadas que, independientemente de que sean privadas, se les considera como autoridad para efectos del amparo, y entonces este instrumento procesal se convierte en una herramienta adecuada. A ver, ayúdame a comprender más despacio cómo funciona esto. Y regreso un poquito, Carlos, a la pregunta que hacías tú. ¿Cuáles son estas reformas fundamentales que ha tenido el juicio de amparo en los últimos años? Y yo toqué 2 puntos y voy a agregar un tercero. Se abre la puerta, la legitimación para promover el juicio de amparo, es decir, los particulares o las empresas pueden presentarlo cuando tengan un interés jurídico o un derecho subjetivo, muy asociado a lo que decíamos a derechos de propiedad, derechos de libertad. Los derechos económicos, sociales y culturales ya se vuelven cada vez más justiciables, permitiendo decir si un acto de autoridad afecta al medio ambiente y esa afectación se traduce, a mí en lo particular, diferenciada sobre el resto de la colectividad, también lo puedo reclamar. Esa puerta para acceder al proceso a través del interés legítimo te permite exigir el respeto a los derechos en la medida que yo sufra un agravio o una afectación cualificada, real y diferenciada de los demás. Pero, como bien indicas tú, el juicio de amparo no únicamente se abre en estos 2 puntos, también se abre en un tercer punto. La estructura del juicio de amparo es un particular en una relación de suprasubordinación con una autoridad. La evolución histórica era que únicamente las autoridades formales, es decir, aquellas que si tú te llevas un reglamento, una ley, los encontrabas como parte del organigrama de la administración pública, los encontrabas como parte de un poder legislativo, por ejemplo, pues formalmente y materialmente se les considera como autoridades. Se va viendo en este fenómeno que la administración empieza a interactuar con particulares que de cierta forma, con los que de cierta forma se compaginan para emitir actos que trascienden a particulares. Es decir, por ejemplo, en este derecho a la educación, se tenía originalmente una educación extraordinariamente, mayoritariamente pública. Vamos viendo que particulares coadyuvan con la administración, coadyuvan con el gobierno para brindar clases, para brindar o auxiliar en la educación con múltiples colegios privados que auxilian, como lo han comentado, al gobierno en impartir la educación, y se empieza a reconceptualizar quién sería el demandado en un juicio de amparo. Antes era muy claro, gobierno estatal, federal, municipal, y luego se hacía la pregunta, oye, pero si un particular está prestando también la educación, al igual que lo puede hacer el gobierno, ¿por qué a poco no puede ese particular también afectar un derecho fundamental? ¿A poco no pueden impedirme acceder al aula? ¿A poco no pueden tener un plan que se desfase de lo que ordena nuestro gobierno? Y por ende el juicio de amparo, para verlo más justiciable, más efectivo, permite que como demandados ya no únicamente sean las autoridades formales y materiales, sino que sean también estos particulares que con fundamento en ley realizan actos que se parecen a los de autoridad. Y aquí el ejemplo era claro, oye, se expulsa de una institución académica privada o no se le permite seguir con su educación en una escuela académica. No le quieren dar el CARDEX o no le quieren dar el título, o muchos abusos que en el mundo real existen por parte de instituciones educativas o instituciones que de alguna manera coadyuvan con el Estado en la prestación de servicios de esta naturaleza o de otra naturaleza. Entonces, el particular puede hacer ¿qué cosa? Puede, si ese acto, y como ejemplos, Carlos, se han visto, la Corte ha tocado ejemplos de escuelas, de hospitales, de bancos. Entendemos que los criterios han ido fluctuando de un lado a otro porque se están apenas
construyendo las bases, pero los particulares, cuando estas empresas, estos entes, coadyuven con la administración y realicen actos que se parezcan de autoridad, con fundamento en una ley y de forma, por así decirlo, con facultad de imperio y de forma unilateral, en este caso es no permitirles seguir obteniendo una educación de calidad. Esos tipos de actuaciones de los particulares, de estas empresas, que lo hacen con fundamento en ley porque están coadyuvando con la administración, se pueden también o se empiezan otra vez, nuevamente se empiezan a aceptar, o perdón, no nuevamente, pero se empiezan a aceptar como actos que se pueden combatir en un juicio de amparo, como si fuesen los de autoridad tradicional. Ya el demandado no es únicamente una autoridad formal y material, sino inclusive escuelas, hospitales, bancos inclusive. Dame algún ejemplo de hospitales y de bancos. En el juzgado segundo administrativo, creo que fue aquí a nivel local, existía un adeudo de un particular en relación con una institución médica en la que estaba teniendo dificultades para poder obtener el cuerpo de un fallecido, y parte de la argumentación del hospital es que no se han cubierto las cuentas que se tenían pendientes con el hospital. Esa omisión de entregar el cuerpo fue considerado por parte del juzgado administrativo como un acto de autoridad, y obviamente a través de una medida cautelar se obligó a que se entregara el cuerpo a los particulares, y se trató por ende en ese caso concreto un hospital privado como si hubiese hecho un hospital público de un sistema de educación, médico normalito. Porque este es otro ámbito en el que constantemente se ejercita francamente el poder. El derecho a la salud lo debe proporcionar el Estado, lo debe garantizar el Estado, pero luego la enfermedad te llevó las cuentas al cielo y no te quieren dejar salir, o no te quieren poner las medicinas, o no te quieren recibir. En esto sería ejemplos de que tú puedes utilizar el juicio de amparo para defenderte, para lograr que se te respeten estos derechos. Totalmente de acuerdo. Son casos, obviamente, Carlos, que tienen muchos grises porque finalmente sí hay cierta libertad comercial cuando una persona va con una institución médica privada, pero ahora sí que, como te comentaba, hay casos blancos, hay casos grises, hay casos oscuros. Se van dando casos muy evidentes como el que te comento de la negativa a entregar un cuerpo. Es un caso muy evidente que obviamente afecta a un derecho fundamental, es básico de los familiares, en los que los juzgados se han decantado y han dicho, oye, pues este caso lo veo, ese hospital privado lo puedo tratar como si fuese una autoridad formal y material, porque es un acto que se analoga al de una autoridad, y con la evidencia o la claridad de este caso en específico puedes presentar amparo y obtener Además, me imagino que se requiere de un buen abogado como tú para argumentar y plantear correctamente el asunto, de tal manera que tú puedas convencer al juez de que efectivamente la medida cautelar que solicitas debe ser otorgada. Totalmente de acuerdo. Son temas que se están desarrollando, son temas mucho más complejos, porque al final los requisitos para presentar un amparo en contra de un acto de un particular que se equipara a una autoridad es un listado que viene en la propia ley de amparo, artículo 5, pero cuando hay esta unilateralidad o obviedad se puede plantear. Bueno, ahí es donde habría que decidir si contratas a Juan Cuerdas o a Olmo Guerrero. Pero cuéntame un ejemplo de bancos, porque esto también es muy interesante. Los bancos constantemente abusan, no queriéndote identificar, no queriendo reconocer quién eres, no dándote acceso a tus propios fondos. Ayúdame con algunos ejemplos para entender en qué manera tú podrías accionar el amparo para plantear una cosa como esta. Yo creo que los ejemplos que das, Carlos, son esos: congelamiento de cuentas, algún tema de ese estilo también. Y en el caso de los bancos, de lo que recuerdo, hay criterios para los dos lados. Insisto, se están empezando a construir estas corrientes de posiciones jurídicas, pero en la medida que tú encuentres tal vez un caso muy obvio o extraordinario de un banco que te esté trascendiendo, esté afectando a tu proyecto de vida a través de una intervención unilateral,
irracional y con poco sustento jurídico, mayor va a ser la posibilidad de que pudieses presentar un amparo en contra de un banco. Porque además los derechos fundamentales, los derechos humanos, no solamente tienen una aplicación de arriba para abajo, sino también se ha reconocido que tienen un efecto horizontal, es decir, que todas las personas estamos obligados a respetar los derechos humanos. Pero fíjate, Olmo, una de las cosas con las que frecuentemente nos encontramos en la profesión, y me imagino que tú habrás vivido también esta situación, es que el cliente o la persona que solicita la asesoría ya te llega con la respuesta del asunto. Te va a decir exactamente qué es lo que tienes que hacer y cuál es la medida procesal que tienes que tomar. En este caso, la conversación nuestra está girando hacia alrededor del juicio de amparo, pero habría que aclarar que el juicio de amparo está condicionado a que se cumplan ciertos supuestos, entre ellos el llamado principio de definitividad. Esto es muy interesante porque los abogados tenemos nuestra jerga propia, nuestra terminología propia, pero ayúdanos a entender en cristiano qué quiere decir esto. Sí, el juicio de amparo, y estamos también, Carlos, como decantándolo mucho a la materia administrativa cuando hay injerencia con autoridades. Es un remedio, le dicen un remedio extraordinario. Tú te puedes ir al juicio de amparo para combatir un acto de autoridad y por regla general es extraordinario. ¿Qué significa? Que si el sistema jurídico te da otra salida, es decir, te da un recurso administrativo, te da un juicio, por principio primero tienes que agotar esos remedios y posteriormente terminar en un juicio de amparo. Pero, Carlos, como bien sabemos, es un recurso extraordinario, pero a su vez ese principio de definitividad que básicamente es agota los recursos ordinarios que existan para combatir el mismo acto. Es decir, si la Secretaría de Desarrollo Urbano hizo un acto que te afecta en tu propiedad, en principio agota el remedio que tengas en la ley administrativa, que si otra autoridad realizó otro acto, agota el recurso que tengas en su ley administrativa. También, o la Corte entendiendo que al final del día el Poder Judicial Federal debe tener esta batuta en el control de derechos y protección de derechos fundamentales, hay algo que se le llama las excepciones de definitividad. Para una regla que es la definitividad, están las excepciones, es decir, los casos en los cuales tú no tendrías por qué agotar estos remedios tradicionales, estos recursos que puedas encontrar por ahí en la legislación, y uno de ellos es, hay que tomar con mucha precaución y con mucha cuidado y con mucho estudio, pero uno de ellos es cuando se reclaman violaciones directas de derechos fundamentales, es decir, cuando tu planteamiento es evidentemente un tema de constitucionalidad. Los tribunales de distrito son muy afines y son muy abiertos a decir, bueno, vente a un juicio de amparo, vete a un juzgado federal, entiendo por qué estás aquí, porque lo que estás reclamando es una violación de derecho fundamental, y nosotros somos los expertos y los que tenemos un mayor conocimiento del tema para resolverte tu problemática. Pero ahí yo me imagino que ya estás caminando en la cuerda floja, porque al final estás solicitando que la autoridad jurisdiccional califique si estás incluido en una de las excepciones o no. Quizá esto es lo que tú dices, hay que hacerlo con mucho cuidado y muy buen juicio. Pero entonces la pregunta que yo te haría, si tú le haces caso al cliente o si en un momento determinado llegan y te dicen, oiga, promuévanme un amparo, y tú te vas con la finta y promueves el amparo, ¿cuál es el riesgo que llevas? No, es hacer un punto importante. Siempre genera mucha tentación en contra de un acto de una autoridad irse al juicio amparo, pero lo que tú dices es lo fundamental. El cliente juega un rol y el cliente fue con un abogado porque el abogado es el que tiene la expertise. La realidad es que siempre hay que ver si procede o no procede el amparo con las reglas y estructuras de procedencia, desde cero. Y cada caso, Carlos, me imagino que también en tu práctica profesional se va volviendo evidente una vez que se estudia a profundidad, pero
en la medida de lo posible, únicamente acudir al amparo cuando los remedios ordinarios, los recursos y los juicios en contra de esos actos de autoridad no sean idóneos y tengamos una certeza absoluta de que no tenemos que agotarlos, porque el peligro, Carlos, como tú lo planteas, es que una vez que al paso de un año o el tiempo que lleve el juicio te digan, este no era la vía, este no era el caminito, te hubiera sido un juicio de nulidad, te hubiera sido un recurso administrativo, y ahí sí, para que veas, tenemos un problema. Houston, we got a problem. Es decir, porque te quedas sin una cosa y sin otra. Te quedas realmente en el aire y pierdes tus derechos por haberte equivocado en el procedimiento. Esto es así de grave. Así de grave. Si una autoridad administrativa, que es un poquito lo que manejo yo, realiza un acto que te afecta profundamente, la primera pregunta, yo creo, Carlos, que serían las siguientes preguntas. ¿Quién? Es decir, ¿qué autoridad lo hizo? Al responder quién, qué autoridad lo hizo, vas a ir viendo si tienes que ir a tribunales federales, estatales o estatales. ¿Cuándo lo hizo? ¿Por qué es importante preguntarse cuándo lo hizo? Porque todos los juicios tienen un periodo para su promoción. El juicio de amparo por regla general 15 días, otros juicios de nulidad un poquito más de tiempo. Cuando tú respondes cuándo lo hizo, vas a ver cuántos días te quedan para ver qué remedio escoges. ¿Dónde lo hizo? Pues también te va a determinar o ayudar a determinar qué vía, qué órgano jurisdiccional. ¿Cómo lo hizo? Pues para pegar al fondo. Y de esas preguntas creo yo que son ahora sí que las que nos ubican en tiempo y espacio, son elementales, como tú bien indicas, para saber qué presentar, dónde presentarlo y cuándo presentarlo. Porque puede ser una demanda muy bonita, pero si no es en tiempo, es como no haberla hecha. Es decir, tú tienes una oportunidad y la debes aprovechar. Es decir, tienes que pegarle a la bola con el bate cuando la bola esté en ese lugar. Si abanicas antes o después, no le vas a pegar a la bola. Pero aquí hay una cosa que también me preocupa que tú acabas de comentar. Tú dices, oye, corres el riesgo de que después de un año o después de 2 años te encuentres con que se te sobresee el juicio de amparo, con que lo pierdes porque deberías haber ejercitado ciertas medidas procesales previas. Pero esto yo creo que se dirige a la cuestión de la expeditez de la justicia, que es una de las grandes preocupaciones. Y lo que a mí me preocupa y a mí me gustaría saber cómo se le hace, es decir, si el problema es que te tapan el cerro, pues no hay problema porque el cerro va a estar ahí. Pero si se te murió un familiar y no te lo entregan, pues te vas a tener que esperar un año. O si no tienes agua y te estás muriendo de sed, pues ya que te llegue la sentencia, pues ya vas a estar totalmente deshidratado y muerto. Es decir, parecería que hay ciertas circunstancias en las que no es posible esperar hasta que se concluya el juicio. ¿Qué es lo que se hace en estos casos? Sí, el juicio de amparo, precisamente entendiendo esa necesidad de que un juicio por sus etapas tradicionales habrá de tomar tiempo, tiene una medida que se llama una institución dentro del juicio que se llama la suspensión del acto reclamado, que básicamente es permitir que la autoridad jurisdiccional, permitir que el juez o la jueza, antes de dictar sentencia, que habrá de seguir etapas probatorias muy bien identificadas, pueda aplicar medidas provisionales que permitan que el esperar a que llegue el día en que se dicte sentencia, la sentencia tenga sentido material. Es decir, si se reclama la omisión en proveer de agua, es factible entender que a través de una medida cautelar, el juez o la jueza provea de agua en proporciones necesarias mientras dure el juicio, porque si se tuviese que estar esperando hasta la sentencia última, pues básicamente no tendría sentido la sentencia y la necesidad pudiese ser inclusive que la salud de la persona se deteriorara de manera evidentemente extraordinaria. Entonces el juicio tiene mecanismos que se llaman la suspensión del acto reclamado o las medidas cautelares que permiten hacer un adelanto provisional del derecho hasta en tanto se llega a la sentencia definitiva, que es en la que se habrá de resolver de forma última la necesidad o no de protección del derecho fundamental. Entonces,
hay figuras, Carlos, como la suspensión del acto reclamado, que permitirían este adelanto provisional para que el retardo en la emisión de la sentencia no termine por volver no idóneas las resoluciones que se lleguen a dictar. Es decir, ya se murió la persona promovente, el quejoso, y entonces ya no hay posibilidad. Hay que garantizarle a la vida, hay que garantizar que no se muera el que solicita la protección de la justicia federal. Pero a esto yo quisiera agregar una cosa, si tú me hicieras el favor. Parece que esta palabra suspensión no es totalmente adecuada, porque suspensión parece responder a la etapa que tú me decías, cuando se convertía en un obstáculo para la injerencia del Estado, pero parece Correcto. Que la suspensión hace más que suspender. La suspensión puede ordenar que se hagan efectivos derechos. ¿Se trata de una cuestión de terminología o es el planteamiento o dónde está el quid del asunto? Creo exactamente. La suspensión, precisamente como se ideó en un juicio que buscaba que la autoridad no te molestara, la sentencia última iba a concluir, es decir, en definitiva, decir que la autoridad no te afectara en tus propiedades y en tus bienes, y se podía, a través de esta figura llamada la suspensión, que en el ínter del juicio provisionalmente no te molestara. Es decir, la suspensión hacía que durante el juicio la autoridad no te molestara, y con la sentencia se tenía la certeza que la autoridad no te iba a molestar en definitiva. Cuando se empiezan a reclamar derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que ya no es únicamente que la autoridad no te moleste, sino que la autoridad tome una acción positiva que incida en tu mejoría de tu proyecto de vida, ya la medida cautelar, más que suspensión, puede llegar a servir, puede llegar a funcionar, haciendo que mientras o antes de que se dicte la sentencia definitiva en el juicio, la autoridad tenga que realizar ciertos actos para, a su vez, evitar que el retardo natural de un juicio no termine por agraviarte, de manera fundamental en tu esfera jurídica. Pongo un ejemplo. Imaginemos que estamos reclamando este ejemplo de las fábricas que se están reclamando por haberse autorizado de manera contigua a tu propiedad. El juzgador de distrito pudiese naturalmente obligar a la autoridad administrativa que, hasta en tanto se decide si las licencias son constitucionales o no, tome medidas para evitar que la operación de la fábrica, por ejemplo, se esté contaminando en demasía. No has llegado al asunto al fondo, pero te permiten que previamente, acreditando una apariencia del buen derecho, un peligro en la demora y una posible afectación al interés social y orden público, provisionalmente, temporalmente, se te adelante tu derecho, se te proteja con algo, a pesar de que no se ha dictado la sentencia definitiva, que es la que te habrá de terminar por cuidar por completo. Bueno, Olmo, esto que tú estás diciendo a mí me parece muy interesante, pero yo diría que no tan práctico, porque esto quiere decir que cada persona que se sienta con derecho a la ciudad y quiera subir al cerro va a tener que promover un amparo, o que cada persona que tenga el derecho, que quiera exigir su derecho a un medio ambiente sano, se va a ver obligado a promover un amparo. ¿Cómo está la cosa? Explícame. Es buen apunte, Carlos. Precisamente nos vuelve a hacer necesario entender cómo se estructuró el amparo originalmente y cómo funciona ahora. Como el amparo se hizo para reclamar originalmente derechos de orden de libertad, derechos de orden de propiedad, era muy claro que el dueño de una casa, el dueño de una propiedad, la persona cuya libertad se encontraba en juego, de obtener una sentencia, la sentencia iba a ser muy lineal en relación con su petición, que ya no le afectaran su propiedad, que ya no le afectaran su libertad. Se entiende al Estado como un Estado que no únicamente tiene que evitar molestar, sino que tiene que crear condiciones de bienestar, y ahora obliga al Estado a realizar acciones para generar esas condiciones y esa protección de derechos fundamentales. Como consecuencia de eso, los reclamos cambian, derechos económicos, sociales y culturales, los intereses que se pueden plantear cambian, interés legítimo, y por ende los efectos de la sentencia, al haberse cambiado, hacíamos
este ejemplo o esta analogía del interés legítimo como una puerta más amplia para entrar al juicio de amparo, la sentencia, que es la puerta de salida por necesidad, tiene que ampliarse para que guarde correlación con la puerta de entrada en cuanto a dimensiones. Y eso significa que, si bien es cierto, antes existía de forma tajante la fórmula Otero, que es que la sentencia únicamente podía proteger individualmente a los promoventes del juicio de amparo, y hay muchos casos que, por la naturaleza del derecho, sobre todo cultural, económico, social o ambiental, ya la sentencia tiene efectos más generales. Se trata de decir por la Corte algunas veces como un efecto general colateral. Creo yo que son tecnicismos. La realidad es que cuando se reclama, en el ejemplo del cerro, que se me permita seguir accediendo al mismo porque cumple una función ambiental fundamental, la sentencia, al ser un derecho de orden colectivo, pues la sentencia se abre, y al quitarse el obstáculo para acceder al cerro, colateralmente, pues toda la colectividad termina por beneficiarse de lo mismo. Es otro ejemplo que te pusiera, Carlos. Imaginemos que se reclama a una institución educativa que no tiene estructuras que permitan el acceso a personas con algún tipo de discapacidad. Imaginemos una rampa que sea necesaria, con un amparo se coloca una rampa. Ese efecto general colateral significaría que el quejoso, el que promueve el amparo, gana para que le coloquen la rampa, pero toda la colectividad se beneficia de la misma. No sería, como tú bien lo redujiste al absurdo, no sería necesario que todos presentasen un amparo para poder pasar por la rampa o para poder acceder al cerro. Ese efecto general ya es muy connatural con el tipo de reclamos y el tipo de derechos más de orden ambiental, más de orden cultural, más de orden económico. Cada vez va a hacerse que tenga ese efecto más general, que es que los efectos de la protección no se acoten al promovente del juicio, sino a todos aquellos que el día de mañana de manera operativa puedan beneficiarse de él. Y tú en alguna ocasión, recuerdo que me conversaste sobre el amparo en materia eléctrica, es decir, que los efectos se extendieron a todos los miembros de la industria. Parece que esto incluso puede ir más allá que la estricta protección de derechos culturales o de este tipo. De hecho, y ese es tal vez de todos los casos, de todos, el caso más extraordinario en cuanto a la amplitud de los efectos de la sentencia es el de la industria eléctrica. Doy el antecedente: una persona que tenía autorizaciones y licencias para poder ser parte del mercado eléctrico y proveer de energía, combatió la ley de la industria eléctrica. Hay una disculpa si se me va algún dato o soy inexacto, pero lo importante es esta idea fundamental. Un particular, teniendo una licencia o autorización para generar energía eléctrica, combate la ley de la industria eléctrica diciendo que esta iba a afectar al medio ambiente, la ley de la industria eléctrica, que iba en contra de la reforma constitucional que se hizo todo el régimen energético, y que la ley de la industria eléctrica a su vez le iba a impedir a él acceder al mercado eléctrico en condiciones de competitividad. Presenta un juicio, reclama la ley de la industria eléctrica. La solución tradicional hubiera sido, y esto fue a través de una suspensión de una medida cautelar, hubiese sido que no se le aplicase a él la ley. El juzgador, que es un juzgador ahorita muy famoso de apellido Fierro, en una suspensión dice: tú combate la ley de la industria eléctrica, la ley de la industria eléctrica genera condiciones que a ti te impiden acceder al mercado eléctrico en competencia como tal, y yo te doy la suspensión no únicamente para que esta ley no se aplique a ti, te doy la suspensión para que esta ley no se aplique en general de momento. Porque si no se aplicara a ti, tú podrías acceder al mercado eléctrico, pero los demás integrantes del mercado eléctrico tendrían los obstáculos de esta nueva ley. Es decir, la suspensión del juicio tendría por efecto generar condiciones inequitativas, dice el juez. Como eso no puede ser, creo que en el caso concreto no importa la fórmula, no importa nada más. La medida cautelar en el juicio de amparo es para que la ley de la industria eléctrica no surta efectos de manera general. Es muy debatible, es muy compleja, es muy complicada, pero es el caso más extremo en que vemos que una suspensión, ni siquiera sentencia, Carlos, una suspensión de un juicio tiene no un efecto únicamente particular, si tiene un efecto de orden derogativo temporal de la ley, como si fuese el Congreso. Interesantísimo, ¿no? Bueno, un efecto de suspensión que tiene alcance a toda la industria, porque sí me parece que esta frontera entre la actividad jurisdiccional
y la actividad legislativa de efectos generales sí es muy delicada porque la separación de poderes debe continuar respetándose. Pero lo que a mí me parece importante observar, y no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, es que además de tener buenos litigantes, además de verte obligado a recurrir a buenos litigantes, si tú quieres tener buenos resultados, parece que es igualmente necesario contar con buenos jueces que puedan entender las instituciones y llevarlas a su cometido final. Totalmente de acuerdo, creo que el derecho es tan bueno como las personas que lo utilizan y trabajan con él. Entonces, así como se requieren nuevos planteamientos para los juzgados, se requiere nueva apertura y mentalidad a los juzgadores para resolverlos. Y bien dices tú, también aplicar un poquito de consecuencialismo en cuanto a las decisiones. Una suspensión puede ser muy bella, muy bonita, muy generosa, que esté condenada a no tener realidad práctica si no se toman en consideración hasta el momento de resolverse ciertos elementos materiales que la puedan llevar a buen puerto. Entonces, es bien importante que quienes estén operando el derecho en cualquiera de las facetas tengan este sentido que tú identificas de pragmatismo, de contexto, de consecuencialismo, para que lo que se proponga y lo que se resuelva termine por ser positivo para toda la colectividad. Ahora sí que sobre las que inciden las sentencias. Pues todo indica que se abre una rica veta de discusión, pero realmente ya no te voy a hacer otra pregunta porque si no, aquí nos pasamos las horas y en beneficio del público que nos hace el favor de acompañarnos, tenemos que guardar ciertos límites temporales, pero esto me sirve de excusa, Olmo, para invitarte a que nuevamente te reúnas conmigo en estos micrófonos a conversar sobre estos temas tan importantes, la independencia del Poder Judicial, la necesidad de contar con buenos jueces, y me parece que en estos momentos nuestro orden jurídico está en una evolución rapidísima, así es que no me extrañaría que en un breve término tengamos mucho más temas sobre los cuales conversar, pero definitivamente al irnos acercando al final del programa, a mí me gustaría pedirte que tú nos hicieras el favor de dirigir un mensaje para el público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa. Antes que todo, Carlos, pues muchas gracias a ti por la invitación nuevamente. Creo que abrir esos canales de comunicación es bastante positivo y nos permite expresar lo que vamos viviendo en nuestra práctica día a día, y a las personas que nos vean, creo yo que tenemos, como lo decía anteriormente, tenemos tan buen derecho como los tipos de operadores que están en él. El juicio amparo, las autoridades jurisdiccionales muchas veces están en espera de un planteamiento interesante para darle seguimiento y para hacerlo que florezca, que dé fruto. Creo yo que de forma responsable es una necesidad de todos nosotros en esta labor, proponer nuevas soluciones y coadyuvar en lo que nos corresponde en nuestra trinchera para hacer mejorar el sistema jurídico en el que estamos, y que cada vez reivindicar sobre todo el juicio amparo como un genuino instrumento de protección de derechos fundamentales. Hay que hacer lo que nos toca a todos. Hay que hacer lo que nos toca a todos, y creo que es muy importante difundir la cultura jurídica, la cultura de la juridicidad, y hacer llegar al gran público estos conceptos que realmente se vuelven muy sencillos cuando son explicados por un experto como tú, pero que en realidad tienen sus propias complejidades. Así es que nuevamente quiero agradecer al licenciado Olmo Guerrero por hacernos el favor de acompañarnos en estos micrófonos discutiendo estos temas que son
de tanto interés para todos y cada uno de nosotros. Al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos, les recuerdo que su opinión es muy importante para nosotros y que nos gustaría tratar especialmente aquellos temas que sean de su particular interés. Así es que, Olmo, nuevamente te agradezco tu compañía y habremos de estar en contacto hasta la próxima semana. Muchas gracias. Vamos.